Cuando despertamos, estábamos aburridos. No teníamos nada que hacer. Por cierto, fue idea mía llevar el bote al océano. Estaba seguro de que podíamos remar, que podía salir mal. Josh, ¿Qué? podemos ir a pescar con el bote. ¿En el río? Al diablo con el río. Vamos al océano. Pescaremos tiburones. Troy, pescar tiburones. Troy para mí era como mi hermano menor. Casi siempre pasaba todo el verano en mi casa. Vamos, amigos, será genial. Necesitamos la caña, llevar el bote al mar, pescar tiburones. Lo mejor de Josh es que siempre será tu amigo. Una vez que se compromete como amigo, siempre te cuidará las espaldas. Nunca te dejará solo. Vamos a pescar. ¿Qué te sucede? Los mejores amigos Josh Long, de 17 años, y Troy Driscoll, de 15, partieron rumbo a la isla de Sullivan, un conocido lugar de pesca frente a la costa de Carolina del Sur. El clima era perfecto. El mar frente a la playa por donde entramos estaba muy calmo. Josh acababa de reparar el bote de pesca. No tenía motor ni velas y nunca lo había probado en el mar. La verdad es que nunca habíamos usado el bote antes de llevarlo al océano. Pero ambos habían pescado en las aguas de la isla de Sullivan muchas veces y nunca tuvieron problemas. Teníamos planeado ir de pesca durante unas horas y regresar a casa para ir a la escuela al día siguiente. ¿Listo? ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2... No, espera. Me olvidé la carnada. Troy, este es un viaje de pesca. Tenía mi teléfono celular en el bolsillo y mi padre era muy estricto con respecto al celular. En ese momento él pagaba la cuenta. Sabía que debía cuidarlo, por lo tanto decidí dejarlo en la camioneta. ¿Estamos listos? Sí. 1, 2, 3. ¡Con fuerza! ¡Rema, rema, rema! Se nos ocurrió una idea. Oye, rememos hasta esos bancos de arena. Tal vez haya tiburones y peces en el canal que se forma entre los dos bancos de arena. Y todo parecía estar bien. Íbamos avanzando, manteníamos el ritmo. Troy remaba adelante y yo remaba atrás. ¡Muy bien! Me estaba divirtiendo. El bote subía y bajaba con las olas. ¡Wow! ¡Parecen los rápidos! Pero en su entusiasmo por ir de pesca, los muchachos no vieron la advertencia de la guardia costera, que pronosticaba para esa mañana el paso de una fuerte corriente por las aguas donde ellos estaban remando. Estábamos llegando a los bancos de arena cuando nos atrapó la corriente. ¡Nos arrastra la corriente! Supuse que era una broma. Yo estaba disfrutando el momento. Pensaba, esto es divertido, no tenemos control. Esto es genial. ¡Es fantástico! Pero entonces Josh se puso serio, muy serio. ¡No, no, no! ¿Qué sucede? ¡La corriente! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rema, amigo, rema! Sabía que íbamos sobre la corriente y entonces me di cuenta de que nos estaba arrastrando. Traté de remar con todas mis fuerzas. ¡Sigue remando! Cuanto más remábamos y más energías gastábamos, menos avanzábamos. Los jóvenes estaban completamente atrapados en la corriente, y esta los arrastraba lejos de la costa, hacia el océano. Cuando me di cuenta de lo mucho que nos habíamos alejado en tan poco tiempo, pensé, esta cosa es muy poderosa. ¡Vamos, sigue remando! ¡Nos alejamos! ¡Detente, detente, detente! Sí. ¡Arrójala aquí! Decidimos arrojar el ancla, con la esperanza de que detuviera el bote. No estaba funcionando, no anclaba el bote y no nos mantenía en una determinada posición. Simplemente nos seguíamos alejando, no había nada que igualara a la corriente.
¡Rema, Troy! ¡Rápido! ¡Mis brazos no dan más! ¡Vamos, Troy! ¡No está funcionando! ¡Sigue remando! Había mucha gente en la playa corriendo, trotando o caminando. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ayuda! Y teníamos la esperanza de que nos vieran. ¡Aquí! Tratamos de llamar la atención, pero nadie nos escuchó. Ya estábamos muy lejos. En solo minutos, los muchachos y su pequeño bote fueron arrastrados cientos de metros mar adentro y hacia graves problemas. Dijimos, no estamos yendo a ningún lado. Esto no está ayudando. Tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que pensar en otra cosa, en algo distinto. Tenemos que hacer algo. Quédate aquí. ¿Qué haces? Me puse la parte de arriba de mi traje de neopren y las aletas y comencé a nadar. El plan de Josh era nadar hasta el banco de arena llevando la soga del ancla y luego jalar el bote hasta que estuviera a salvo. Presa del pánico, Troy también comenzó a nadar hacia el banco de arena, pero inmediatamente comenzó a sentir la fuerza de la corriente. ¡Josh! ¡Josh! ¡Ayúdame! Estaba casi llegando cuando miré hacia atrás y vi que Troy luchaba desesperadamente. Sentía que algo me jalaba hacia abajo. Sentía que mis energías habían sido succionadas fuera de mi cuerpo. Una vez que te quedas sin energía, simplemente no puedes nadar y no hay clemencia. Te arrastra y te mata, sin importar si te agrada o no. ¡Ayúdame! ¡No puedo nadar! ¡No puedo! Le dije que no podía nadar. ¡Me lleva hacia abajo! Nos arrastraba mar adentro a pasos agigantados y no podíamos hacer nada. 20 minutos después de emprender un inocente viaje de pesca, el día al aire libre de estos estudiantes se fue transformando en una terrible catástrofe a medida que eran arrastrados hacia el océano Atlántico. Solos en su pequeño bote, sin comida, sin agua, ni teléfonos celulares. Y sus problemas recién habían comenzado. ¡Tiburones! ¡Mátame! Pocos minutos después de que Troy Driscoll y Josh Long subieran a su bote de pesca, la diversión se transformó en algo aterrador. ¡Nos arrastra! Una poderosa corriente los había arrastrado hacia el océano en un bote innavegable, sin comida ni agua, ni teléfonos celulares. Troy, pronto vendrán por nosotros, no te preocupes, ¿sí? Recuerdo que le dije a Troy, pronto vendrán a buscarnos, nos encontrarán. Por lo tanto, mientras esperamos, yo iré a pescar. Quiero pescar tiburones. Sí. Vamos, alcánzame mi caña nueva. Cuando tuve la caña lista y me preparaba para tirar la línea, una ola golpeó el bote. Tambaleé y, casi sentado, solté la caña y mi caña nueva cayó al agua. ¡No! ¡Mi caña nueva, no! ¡No! Perdió su caña de pescar nueva y eso realmente lo hizo enojar mucho. Estaba furioso. ¡Maldito viaje de pesca! ¡Mi caña nueva! Ese día todo lo que hacía de alguna manera salía mal. Sin duda tuve uno de mis ataques de furia. Oye, tranquilo, amigo. Esto no ayudará. ¡Cierra la boca! Había perdido su caña de pescar, pero esa era la última de mis preocupaciones. Entonces le dije, escucha, esto no es lo que necesitamos hacer ahora. No necesitamos estar arrojando cosas. Lo que necesitamos es actuar en equipo. Llegamos hasta aquí juntos y saldremos de esto juntos. ¡Estás loco! ¡Perdiste la cabeza! Lo siento, amigo. ¡Eres un loco! Ambos tratábamos de no quedarnos dormidos, pero cuando me dormí, él ya estaba dormido.
Y entonces nos despertó el ruido de un motor. Los jóvenes despertaron debido al sonido de un enorme buque carguero que navegaba directo hacia ellos. ¡Troy! ¡Troy, despierta! Nunca había estado cerca de algo tan grande. Era alto como un edificio de muchos pisos. Pero estaba tan cerca que parecía que podía tocarlo. ¡Aquí! ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Ayúdenos! Justo cuando habían perdido las esperanzas de ser rescatados, parecía que la ayuda había llegado. ¡Por favor, ayúdenos! ¡Por favor! Pero el enorme buque no se detuvo. ¡Tenemos que movernos! ¡Vamos! Y estaba a punto de pasar por encima de su pequeño bote. ¡Sujétate! ¡Sujétate! ¡Troy, despierta! Era la cuarta noche que pasaban en alta mar. Josh y Troy se habían despertado por el sonido de un buque de carga que navegaba hacia ellos. ¡Deténganse, por favor! ¡Vamos, muévete! ¡Muévete! Todo lo que vi fue la proa del buque que se elevaba hasta el cielo. Era como un edificio de muchos pisos. ¡Deténganse aquí! ¡Alto, por favor, por favor! Esperaban ser rescatados, pero a bordo nadie vio al pequeño bote. ¡Aquí, Vamos, alto! tenemos Y el buque estaba a punto de pasarles por encima. ¡Vamos, rema! ¡Sujétate! Increíblemente, el oleaje del barco empujó a los jóvenes fuera del camino y los salvó de una muerte segura. ¡Regresen! ¡Aquí, por favor! ¡Estamos aquí! Los jóvenes solo podían observar cómo su última esperanza de ser rescatados desaparecía dentro de la noche. Si no nos rescataron cuando estábamos a solo unos metros de ellos, sin duda no nos rescatarían cuando estuviéramos a kilómetros de distancia. No sucedería. Éramos una aguja en un pajar. Los jóvenes habían estado más de 5 días en el mar y sin comida ni agua se encontraban en un grave estado de deshidratación. Habían perdido litros de agua, más del 20% de sus fluidos corporales. Sus órganos vitales estaban fallando y perdían y recuperaban la conciencia. Muy pocas personas habían sobrevivido tanto tiempo sin agua. Me duele el cuerpo. No quería estar allí, no quería estar en medio del océano. Estaba sufriendo, era una muerte lenta. Estaba listo para irme con Dios. ¡Basta! ¡Basta! No puedo soportarlo más. Todo está bien, amigo. No, no está bien. ¿Así está mejor? Pero aunque Josh trataba de mostrarse fuerte frente a su amigo, también luchaba contra sus propios demonios. Josh, Josh. Josh. No creíamos en el suicidio, pero mientras estaba nadando pensaba, ¿y si me sumergiera tan profundo como pudiera? Me sumergí unos 10 o 12 metros. Josh. 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 Si un tiburón me atrapaba, no intentaría salvarme. Dejaría que me comiera, no ofrecería batalla. Luego pensé en lo que podía perder. Perdería la posibilidad de llegar a ser adulto y mi familia tendría que seguir adelante sin mí. Todos esos pensamientos pasaban por mi cabeza. Josh. Josh. Josh, ¿qué haces? Salí a la superficie y pensé, ¿sabes qué? Tendrás que dejar que Dios te mate si quiere, porque tú no puedes hacerlo.
Cuando regresaba a casa y conducía por mi calle, alguien del vecindario había colocado a lo largo de toda la calle bolsas con velas dentro. Para que cuando regresara a casa pudieran guiarme hacia mi hogar. Si estaban muertos, ¿cuánto pasaría antes de que pudiéramos darle un cierre a todo esto? Tendría que prepararme para organizar el servicio fúnebre una vez que aparecieran los cuerpos. Cuando regresemos, arreglaré mi camioneta. Así cuando cumplas 16, te enseñaré a conducir. Hacia el final de la semana, se podía ver que Troy estaba muy débil. No tenía más ganas de vivir. Ni siquiera quería moverse. Intentaba mantenerlo despierto todo el tiempo porque realmente no quería que se muriera. Troy. Troy. Sí. No quería estar más en el bote, quería estar muerto. Le pedí a Josh que me matara. Mátame, por favor. Con el cuchillo, ponle fin a esto. Es una locura. No doy más, amigo. No puedo. Cállate. No puedo hacerlo, Troy. No puedo. Troy me pidió que lo matara. Le dije que no había manera de que pudiera hacer eso, porque si Troy moría, no hubiera podido regresar a casa aunque nos encontraran. No podía ir a su casa y decirle a sus padres que lo había dejado morir. Vamos. Vamos. Troy había perdido la voluntad de vivir por completo. Su mejor amigo no podía matarlo. Por lo tanto, hizo un último y desesperado intento para ponerle fin a su tragedia. ¿Ves eso? Por las noches veíamos bolas que brillaban. Son bolas de gelatina marina. Troy vio a las bolas de gelatina no solo como algo para comer, sino también como una vía para terminar con su miseria. Si eran venenosas y me mataban, esperaba morir en paz, tener una muerte tranquila. No iba a comer solo un bocado para enfermarme y sufrir aún más. Comería mucho y si eran venenosas, seguro me matarían enseguida. Pero las bolas de gelatina no eran venenosas, y los jóvenes no podían hacer más que esperar una lenta y agonizante muerte. Nos dimos cuenta de que estábamos esperando la muerte. No sabíamos cuánto tiempo más viviríamos. Todo terminará pronto. Por supuesto, ambos lloramos diciendo que no queríamos morir. Éramos muy jóvenes. Sabes que estás muriendo, pero te estás muriendo lentamente. Es doloroso e interminable. Cada segundo que estás vivo. Al mismo tiempo te estás muriendo. Sabía que no me quedaba mucho. Josh y Troy habían estado a la deriva en el mar durante más de 5 días. Su búsqueda había terminado, y los jóvenes estaban tan deshidratados que solo faltaban horas para su muerte. Deberíamos escribir algo. Usando sus últimas energías, los jóvenes escribieron un último adiós para los familiares que estaban dejando atrás. Los amamos, los sentimos mucho. Yo les agradecí a todos por su apoyo. Solo les decía que lamentaba mucho todo lo sucedido. Recuerdo que les escribí a mis padres diciendo específicamente gracias por todo lo que hicieron por mí, gracias por lo que me han enseñado.
Los dos estudiantes habían caído en un abismo. Habían perdido toda voluntad de vivir y no podían hacer nada excepto esperar el llamado final de la muerte. Josh, escuché algo. Mientras Josh y yo estábamos tirados en el bote, escuché el sonido de un bote otra vez. Se escucha fuerte. Parece un motor. ¿Qué? Se está acercando. Vi un enorme barco pesquero que venía directo hacia nosotros. En ese momento sacudí a Josh. Le dije, tienes que levantarte. Josh, ayúdanos. ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Aquí! Estaba llorando, pero al mismo tiempo no lloraba porque no tenía lágrimas para llorar. ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Aquí! Solo gritaba, por favor, ayúdennos, por favor. ¡Estamos ¡Ayuda! aquí! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Ayúdennos! Los dos jóvenes eran una mota en el océano. Pero a diferencia de los barcos anteriores, esta vez sí los habían visto. ¡Estamos aquí! Sabíamos que nos habían visto. Comenzamos a abrazarnos. Nos dimos un abrazo muy fuerte. Dijimos, esto es un milagro. No podíamos creer que nos rescataría. Vamos, muchachos. Uno a la vez, uno a la vez. Nos subiremos aquí. El capitán tuvo que ayudarme a subir porque no tenía fuerzas para hacerlo y cuando estuve allí caí desplomado en la cubierta. ¡Alcánzame agua! Sí, te subiré hasta aquí. Troy, ¿estás bien? ¿Estás bien, amigo? No entendía qué decían, gemían, sollozaban, estaban felices y tristes a la vez. Pero una de las primeras cosas que Troy me dijo fue, ¿usted cree en Dios? Y le contesté, ¿ahora sí? Esto fue un milagro. Gracias. Muchas gracias, amigo. Tranquilo, muchacho, estás a salvo. Estás a Tuvieron salvo. suerte. Mejor ahora. Con la guardia costera. Hola. Era la guardia costera y me dijeron, tenemos a su hijo. ¿Le gustaría hablar con él? Le dije, sí, por favor. Cuando escuché su voz no sonaba como Josh, sonaba muy débil, estaba muy débil. Pero comenzó diciendo te quiero. Escuchar su voz fue un verdadero milagro. No había dudas en mi mente, era un verdadero milagro. Los doctores aseguraron que los jóvenes estaban a horas de la muerte al momento de ser rescatados. Estaba muy delgado y muy exhausto. Pero desde el momento que atravesé esa puerta, él me dijo, papá, te quiero, te quiero. Yo también te amo, cariño. Era difícil de creer que habíamos salido con vida. Habíamos estado esperando lo peor. Ambos sabíamos que estábamos esperando la muerte. Y no podíamos creer que se nos había dado una segunda oportunidad. Josh usó su segunda oportunidad para convertirse en hombre de familia. Se casó con su novia de la secundaria y ahora tiene un pequeño hijo. Troy pudo concretar su deseo de toda la vida, convertirse en bombero. Ahora tengo mucha fe en mí mismo. Si alguna vez tengo que enfrentar alguna dificultad, no me daré por vencido. Will Slattery y sus dos amigos, Jimmy Simplicio y Manny Sánchez, ¡Willy!
Estaban pasando unas vacaciones de ensueño saltando en paracaídas en Costa Rica. Costa Rica es fantástica para el paracaidismo. El cielo es absolutamente maravilloso, azul, transparente, hermoso. Todos saltábamos en pantalones cortos. Era increíble, nos sentíamos muy cómodos saltando. El lugar tiene muy buena vibra. Eran las vacaciones perfectas en un lugar exótico y tropical. Will y sus amigos habían viajado a Costa Rica desde California, donde todos eran miembros del mismo club de paracaidistas. ¡Por los Blue Skies! ¡Por los Blue Skies! Al día siguiente, Will se preparaba para su último día de saltos, y como siempre, la seguridad era su preocupación más importante. Siempre reviso mi equipo una y otra vez. Probablemente soy más cuidadoso que la mayoría de las personas, pero tiendo a revisar mi equipo varias veces para asegurarme de que todo está en orden. Soy una persona aventurera, pero no soy de ninguna manera irresponsable. No haré algo que pueda matarme. La gente dice que soy muy conservador. Si uno presta atención a su equipo y a dónde se supone que debe ir cada cosa y las mantiene en su lugar, es un deporte muy seguro. Oye, Will, ¿estás listo? Sí, amigo. Bien. Los jóvenes habían pospuesto los saltos en caída libre para esa tarde. Hubo una tormenta por la mañana, pero para el mediodía el cielo ya estaba despejado. Esas nubes se irán, ¿no? Estaba soleado, había algunas nubes blancas, pero ninguna de tormenta. Y excepto por algunas nubes, ese día se presentaba tan bueno como el día anterior. ¡Hey, Bradley! ¿Cómo estás, amigo? Todos comenzamos a ponernos nuestros equipos y nos preparamos para saltar. Listo. ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Despegamos enseguida? Vamos, Jimmy, acomódate. El avión en el que volábamos era un Cessna 206. Es un avión pequeño, es más pequeño que la mayoría de los autos. Muy bien, amigo. Los aviones para paracaidismo generalmente no tienen asientos, solo tienen un compartimiento abierto en la parte de atrás, donde nos sentamos todos juntos, uno al lado del otro, bien apretados, pero felices. Bien, Blue Skies. Buen aterrizaje. Muy bien. Siéntelo, amigo. ¿Bien listos? ¡Vamos! Sí. ¿Estás nervioso, amigo? Te ves nervioso, ¿eh? Novato, todo saldrá La bien. atmósfera a bordo era relajada. Sí, lo está. Yo estuve allí, estarás bien. Pero mientras el avión ascendía, el clima comenzaba a desmejorar. A los 10 o 15 minutos de despegar entramos en una zona de nubes. A partir de allí, durante unos 20 minutos, estuvimos rodeados de nubes completamente. Alrededor del avión era todo blanco. No veíamos tierra, no veíamos océano, no veíamos nada. Muy densas, ¿verdad? Inquietantes. Un tanto preocupante. Will y sus amigos se mantuvieron firmes y obedecieron la regla de oro del paracaidismo. Los paracaidistas no saltan cuando hay nubes, por razones de seguridad, porque las personas tienden a desorientarse. Tal vez encontremos un claro. Esperábamos salir de las nubes en algún momento. Pero eso nunca pasó. Sin poder ver ningún claro entre las nubes, decidieron regresar. No valía la pena correr el riesgo. Son muy densas. Estábamos un poco decepcionados, pero todos habíamos saltado muchas veces, lo superaríamos. Estábamos acostumbrados a las nubes y no saltábamos cuando había nubes, estaba todo bien. Pero mientras el avión giraba para regresar a la base, se encontraron con un grave problema. A los 20 segundos de haber entrado en una turbulencia menor... ¡Dios, odio esta parte! La cosa empeoraba. Luego, el avión entró en una zona de mucha turbulencia. Sin duda no estaba feliz, no quería estar en un pequeño avión volando a la deriva por el cielo. ¡Ay, no! ¿Qué está ocurriendo? ¡Vamos, Will! ¿Qué es esto? ¡Intenta abrirla!
Segundos después, el avión había perdido el control. El avión estaba fuera de control. Había comenzado a dar vueltas. De repente estábamos en el techo, luego en el piso y de nuevo en el techo. Estaba asustado. No era mucho lo que podíamos hacer excepto permanecer en el avión o saltar. ¡Quita el seguro! ¡Quita el seguro! Mientras el avión caía en picada hacia tierra, Will y sus amigos no tenían opciones. La emergencia requería de una acción drástica. En ese momento todos comenzamos a ir hacia la puerta. Queríamos abrirla. Era lo único que podíamos hacer. Nos llevó 4 intentos lograr abrir la puerta porque la presión del aire contra el avión era muy fuerte. A pesar de no saber a qué altura estaban volando ni si tendrían tiempo para que los paracaídas se abrieran, se lanzaron al vacío. Una vez que abrimos la puerta, todo mi ser salió del avión. No quería estar allí, eso lo sabía. Confiaba en mi equipo, confiaba en mi paracaídas, no confiaba en ese avión en ese momento. Así que salté. Entre 5 y 8 segundos después, mi paracaídas automático se abrió. Eso significa que caía a mucha velocidad, a 210 metros de la Tierra. Estábamos dentro de una cobertura nubosa muy baja. Fue un shock para mí. En ese momento miré alrededor para ver dónde estaban mis amigos y vi a Jimmy debajo de su paracaídas en dirección opuesta a bastante distancia. También vi a Manny debajo de su paracaídas. Él volaba paralelo a mí. Will no estaba seguro de que su amigo Manny estuviera bien. Lo llamé varias veces tratando de llamar su atención para coordinar el aterrizaje. Pero nunca respondió. Se lo veía como colgando. Su cabeza colgaba hacia adelante. Seguramente se había golpeado contra el avión cuando saltó. Y pensé que podría estar muerto. Pocos segundos después de saltar, Will caía a tierra a 65 kilómetros por hora, sin tener la menor idea de dónde iba a aterrizar. Las perfectas vacaciones saltando en paracaídas en Costa Rica se convirtieron en una pesadilla para Will Slattery y sus amigos. El avión en que volaban entró en una zona de densas nubes y turbulencias, y se vieron forzados a saltar al vacío para salvarse. El paracaídas de emergencia de Will se había abierto y caía a 65 kilómetros por hora. El avión se estrelló detrás de mí. Miré hacia atrás y vi la cola del avión que sobresalía del agua. Estaba en un tremendo estado de shock en ese momento. Will había caído al océano amarrado a su paracaídas y debía actuar rápidamente para evitar ahogarse. Cuando caes en el agua hay que aflojar las correas del pecho para quitarte el equipo de inmediato y nadar debajo del paracaídas. En ese momento traté de concentrarme y hacer lo que debía hacer. Si había alguna posibilidad, sobreviviría. Me llevó 2 o 3 minutos quitarme el equipo y sentí miedo porque podía enredarme con las correas y morir ahogado. Al emerger del agua, lo primero en que pensó fue en sus amigos. Ellos también habían saltado del avión, y uno de ellos, Manny, parecía estar en problemas. Me quité la camiseta y el calzado porque quería poder nadar libremente y tratar de encontrar a Manny. Necesitaba actuar rápido, porque si Manny estaba inconsciente, era importante que llegara a él y mantuviera su cabeza fuera del agua. ¡Manny! ¡Jimmy! ¡Manny!
No me respondía, no vi su paracaídas, no vi nada. ¡Manny! ¿Hay alguien allí? Amigo, ¿dónde estás? Por lo tanto, nadé hacia la zona donde pensaba que podía haber caído. No había señales de él. Sin sus amigos, Will rápidamente tuvo que enfrentarse a su completa desolación. ¡Hola! Tuve que aceptar el hecho de que estaba solo y con pantalones cortos, en medio del océano. No había nada, el avión se hundió. No vi paracaídas, ni a Jimmy, ni a Manny, ni nada. Solo el océano. Varado en medio del Océano Pacífico, Will es invadido por una total desesperanza. No encontraba la forma de salir de allí. No veía tierra, no vi ningún barco. Pensaba que no había manera de sobrevivir toda la noche en el océano. Si tenía que morir, ¿por qué no moría en el avión en vez de tener que estar aquí luchando hasta ahogarme? Si hay una posibilidad de vida, lucho hasta el final, pero si de todas maneras voy a morir, ¿por qué estirar la agonía? Denme una muerte instantánea. Concéntrate. Will sabía que había caído en aguas llenas de tiburones. Lo que sabía sobre los tiburones es que pueden oler sangre, y me di cuenta de lo vulnerable que era en medio del océano. Si quieren, pueden hallarte a 1 kilómetro de distancia. Pero intentó reemplazar su miedo a los tiburones por un sentimiento que le ofrecía una rápida salida de esa terrorífica situación. ¿Tienen hambre? No quería que el proceso fuera algo interminable. Después de todo, ¿quién quiere morir lentamente? ¡Vengan a mí! Por eso pensaba que si me comían los tiburones, la cosa terminaría rápido. ¡Vengan! ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¡Vengan, aquí estoy! ¡Vamos! Pero los tiburones nunca llegaron, y Will comenzó a darse cuenta de lo terrible que era su situación. Si hubiera estado en la costa de los Estados Unidos, la Guardia Costera y otros barcos enseguida habrían salido a buscarme, pero estaba en un país del tercer mundo. Entonces pensé, no seas un malcriado estadounidense y creas que pronto alguien vendrá a rescatarte. Tendrás que sobrevivir a esto, ¿o no? Disfruta de la vista. Solo en el océano, y mientras la noche se acercaba rápidamente, Will decidió luchar para sobrevivir. Comencé a tomar decisiones acerca de lo que haría con exactitud. Tenía que hacer algo. No quería gastar todas mis energías tratando de mantenerme a flote cuando sabía que podía flotar sobre mi espalda. Allí lo más importante era mantener la calma y no entrar en pánico. Sabía que el pánico me llevaría a la muerte. Mantener la calma. Eso requería de una facultad que debía renacer dentro de mí y que, por cierto, nunca antes había experimentado. Hay algo muy puro en la decisión de tratar de sobrevivir y decir, lo que tenga que suceder, sucederá, pero yo haré lo posible. En el aeródromo, la coordinadora en tierra estaba esperando que el avión regresara a la base. Hacía 4 horas que estaba desaparecido y no había señales de él. Torre, ¿alguna señal de ellos? Cambio. Ella necesitaba confirmar que el avión no había sido desviado a otra pista de aterrizaje antes de alertar a los servicios de emergencia. En el océano, Will había estado luchando por mantenerse a flote durante 5 horas. Sus músculos dependían de sus reservas de adrenalina.
Había comenzado a sentir el agotamiento y estaba en la más absoluta oscuridad. El tronco era algo sobre lo que podía flotar, pero estaba exhausto. Totalmente exhausto. Estaba seguro por la cantidad de agua que había tragado, el dolor insoportable que me habían provocado las medusas y por el hecho de que sentía mucho frío de que moriría enseguida. «15 horas después de haber caído en el océano, Will había logrado sobrevivir a la noche. Me quedé dormido sobre el tronco. Lo sé porque me desperté sobre el tronco. No tenía idea de cuánto me había quedado dormido, pero sabía que se debía al agotamiento. La mañana llegó con una vista sumamente alentadora. Amaneció y pude ver una playa. Oh, Dios mío. Oh. Y parecía como que las olas me estuvieran empujando a tierra. Entonces, pensé que quizás con la ayuda del tronco podría llegar hasta la costa. Pensaba que si llegaba al lugar correcto, seguramente habría un bar, me pondría de pie y bebería una cerveza, llamaría para que vinieran a buscarme. Tenía muchas esperanzas ese amanecer. Era mi nuevo amanecer. Vamos. Will nadó con la marea entrante durante más de 1 hora. No estaba avanzando como yo lo hubiera deseado. Pero la marea cambió y la contracorriente comenzó a ir en contra de Will, arrastrándolo de vuelta hacia mar abierto. No sentía, visualmente hablando, que me acercara a la playa. Vamos. Con la luz del día, la operación de rescate costarricense finalmente se puso en marcha. Pero la corriente había arrastrado a Will a kilómetros de distancia del lugar donde había caído al mar. El equipo de rescate buscaba en el lugar equivocado. Aunque hubieran sabido dónde estaba, era como hallar una aguja en un pajar. Durante ese día pasaron barcos, aviones y helicópteros. Probablemente todos estaban haciendo su trabajo y no me buscaban a mí. Pero no tenía sentido no agitar las manos, así que agité las manos un par de veces. El tronco rodó y caí al océano. Fue una escena que se repitió una y otra vez a lo largo de aquel día. Tener a otros seres humanos virtualmente tan cerca y literalmente tan lejos me daba esperanzas, pero al mismo tiempo me desalentaba. ¡Hola! Me di cuenta de cuán insignificante física y visualmente era el océano y cuán imposible era la posibilidad de que alguien me viera. ¡Hey! ¡Ayúdenme! En California, sus amigos paracaidistas sabían que aunque Will estuviera con vida, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. Hospitales también. Aún en Costa Rica el océano es frío. El océano puede quitarle energías a cualquiera o a cualquier cosa que flote en él. Hay botes en camino. Déjame ver si puedo encontrar a alguien en esta línea. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente. Es una gran porción de océano. La mejor opción siguen siendo los botes. Como el tronco era la única cosa flotante, quería mantenerlo conmigo. Así que probé varias técnicas. Lo empujaba hacia adelante y luego nadaba hacia él y luego lo volvía a empujar. Pero a pesar de sus esfuerzos, Will sabía que no se acercaba a la costa. Al principio, en la mañana cuando desperté, pensaba que para el mediodía estaría en la playa. Más tarde, eso ya no parecía posible.
Luego de aferrarse al tronco por 13 horas, Will se dio cuenta de que su único salvavidas se había convertido en una carga. En lugar de empujarlo hacia la costa, lo empujaba cada vez más hacia mar abierto. Me di cuenta de que empujando el tronco y nadando hacia él no avanzaba, no progresaba. Era algo sobre lo que podía flotar, pero no me acercaba a la costa. El tronco que hasta ahora le había salvado la vida, también podía terminar matándolo. Era la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Había dormido sobre él. Salvó mi vida. Will se enfrentaba a un agonizante dilema. ¿Debía soltar el tronco y confiar en que tenía las energías para llegar a la costa? ¿O debía aferrarse a él y rezar para que vinieran a rescatarlo? Will Slattery había estado luchando por mantenerse con vida en el Océano Pacífico por 19 horas. Su batalla por sobrevivir había llegado a una fase crítica. El tronco que lo mantenía con vida lo estaba alejando de la costa. Debía decidir entre abandonar el tronco y correr el riesgo de ahogarse, o mantenerlo y ser arrastrado mar adentro. Me había dado cuenta de que el tronco me mantenía en el mismo lugar. No estaba avanzando como quería. Sabía que podía llegar a la costa nadando con mi cuerpo. Me resultaba difícil dejarlo ir. Nadé unos 20 o 25 metros y luego dije olvídalo y regresé al tronco y me sentí feliz de tenerlo de nuevo. Dejarlo ir era el equivalente a decirle adiós a la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Me parecía una estupidez, una verdadera estupidez dejarlo ir. Así nunca lo lograrás. Suéltalo. Solo déjalo ir. Vamos. Las esperanzas de Will de que el tronco lo ayudara a llegar a la costa habían desaparecido. Aunque estaba exhausto, sabía que debía soltarlo. La tercera vez que lo solté, simplemente observé cómo se iba con las olas y se alejaba de mí. Habiendo soltado el tronco y sin nada que lo mantuviera a flote, las energías de Will se agotaban rápidamente. Había tragado una peligrosa cantidad de agua salada y sufría de extrema deshidratación. La mayor amenaza en ese momento era mi falta de habilidad para continuar respirando. Respiraba con mucha dificultad, jadeaba. Y sabía que no duraría mucho tiempo así. Los efectos de la deshidratación hacían que la presión sanguínea de Will aumentara y que su pulso se acelerara, provocándole palpitaciones. Estoy en problemas. Si su cuerpo perdía más fluidos corporales, podía quedar inconsciente y ahogarse. Había estado tragando más y más agua salada. Eso sin duda exacerbaba los efectos de la deshidratación. Era como estar bajo el sol y deshidratarse por falta de agua. Oh, Dios mío. Pensaba que era cuestión de minutos para que me ahogara. A 4.800 kilómetros de distancia, los amigos de Will estaban desesperados por encontrarlo. Realmente quería estar al tanto de cualquier tipo de información que pudiera darnos alguna ventaja para poder ayudar a nuestros amigos. Encontramos mapas básicos de Costa Rica, revisamos el pronóstico del tiempo, había habido una gran tormenta en el área. Eso nos confirmó que si el avión había fallado porque había entrado en una zona de turbulencias, habría caído en el océano. Calculamos que por el movimiento de las corrientes podría estar lejos de la costa. Tenemos botes aquí, aquí y aquí. Pero hasta ese momento, ninguno de los capitanes de barcos contactados había encontrado a Will. Y luego de casi 24 horas en el mar, el tiempo de Will se agotaba. Cuando salió el sol, la deshidratación realmente se hizo sentir y comencé a tener alucinaciones. Notaba el grave deterioro de mi estado mental. Me era difícil diferenciar entre realidad y fantasía. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Will había
había tragado tanta cantidad de agua salada que sus riñones no podían filtrar el exceso de sal. Su cuerpo de a poco se debilitaba y esto le provocaba alucinaciones. Creía que había visto la aleta de un tiburón allí, después miraba hacia otro lado y creía haber visto otra cosa. Sabía que había tortugas que podían abrirme de lado a lado y comerme. Todo eso pasaba por mi mente. Esta tragedia había llevado a Will al borde de la locura y su cuerpo estaba listo para abandonar la lucha. En ese momento sentía que tenía muy poca energía física y mental como para mantener mi cabeza fuera del agua. Había estado padeciendo un dolor insoportable debido a las medusas. La marea había subido y cada vez tragaba más y más agua. Y en este estado sentía que el final era inminente. Sabía que me quedaba muy poco tiempo. Will Slattery había pasado 24 horas luchando por sobrevivir solo en el océano. Estaba deshidratado y a punto de perder la batalla por mantenerse con vida. Dicen que tu vida pasa como una película frente a tus ojos cuando estás por morir. Y, al igual que la noche anterior, pensaba que mi muerte era inminente, que estaba muy cerca. Sentía que en mi vida había dejado atrás a otras personas, que esa parte de mi existencia estaba terminando y que en pocos minutos estaría muerto. Me puse en posición vertical y me pareció ver un bote, pero no estaba seguro. Mi mente no estaba funcionando bien. Para entonces había estado alucinando mucho. ¿Era posible que hubiera visto un bote o no? Concéntrate, Will. Concéntrate. Concéntrate, vamos. Respira. ¡Hola! Levanté mis manos y grité tan fuerte como pude. ¡Hola! ¡Hola! Era poco probable que me hubieran visto, así que volví a mi posición de espalda. Así que esperé, me ahogaría o me rescatarían. Habiendo usado las últimas fuerzas que le quedaban, Will se dejó flotar en el agua y decidió esperar a su destino. ¡Mira allí! ¡Ey! Miré hacia arriba y los vi. Al principio no lo podía creer. ¿Qué le sucedió, señor? Will había estado a la deriva a kilómetros de distancia del área de búsqueda y por pura casualidad fue visto por un grupo de pescadores. Su rescate había llegado justo a tiempo. Con cuidado. Me dijeron, sube al bote, y contesté, no puedo. No tenía fuerzas. Vamos. Eso es. Tuvieron que ayudarme a subir. Creo que estaba tan impresionado como cuando vi al avión estrellarse. ¿Cómo se llama? Oh, Dios mío. Aquí tienes agua. No podía creerlo. Después de haber caído en medio del océano, mi gordo trasero había sobrevivido 24 horas en el océano. No. Cuando me enteré que Will estaba vivo, me sentí alegre. No solo había sobrevivido al accidente, había sobrevivido al accidente y al océano. Unos días después, los cuerpos y los restos del avión fueron rescatados del océano. Los amigos de Will, Manny Sánchez y Jimmy Simplicio, junto al piloto y los demás pasajeros, murieron como consecuencia del accidente. Will fue confirmado como el único sobreviviente.
Manny era increíble. Parecía un dibujo animado, un niño, era un hermoso ser humano. Y Jimmy también era un personaje enigmático e increíble. Un tipo difícil, pero con un alma hermosa al mismo tiempo. Si hicimos lo correcto al saltar del avión, para mí hice lo que debía hacer. Manny y Jimmy hicieron lo mismo que yo. Todos tomamos la misma decisión y me siento bien con la decisión que tomamos. Después de sus 24 horas en el océano, Will pasó 5 días recuperándose en el hospital. Hoy continúa practicando paracaidismo. Amo el paracaidismo. He saltado probablemente unas 2000 veces después del accidente. El avión fue lo más peligroso. Mi paracaídas me salvó la vida.